Buenas tardes, queridos hermanos de Casa Iglesia. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que Dios les bendiga, que les guarde, que les acompañe cada día de su vida. En este momento voy a leerles el Salmo número 13. Sentí la necesidad de leerlo porque sabemos todos que estamos pasando por tiempos difíciles y por diversas cosas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Entonces quería compartir con ustedes el Salmo 13, que dice así: plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantará a Jehová porque me ha hecho bien. Muchas veces nosotros sentimos que Dios no nos escucha en estos momentos que estamos pasando por tantas cosas. Pero siempre tenemos que recordar que la misericordia de Dios es para siempre y que Dios no es hombre y no se arrepiente. Entonces, siempre tengamos presente que el Señor nos acompaña, nos cuida y que su misericordia siempre nos alcanza. En este momento quiero darle las gracias al Señor por cada uno de ustedes. Quiero darle las gracias a Dios porque Él no nos abandona. Quiero darle las gracias a Dios porque Él nos acompaña y porque su misericordia es infinita. Gracias porque Él no nos dejará solo. Él no permitirá que nuestro enemigo se señoree de nuestras vidas, ni de las vidas de nuestras familias, ni de nuestros amigos, ni de nuestro futuro, ni de nuestras finanzas, ni de nuestra salud. Que Dios nos guardará, que el Señor nos protegerá y que su misericordia nos alcanzará todos los días de nuestra vida. Quiero darle las gracias porque es un Dios bueno. Quiero darles las gracias porque es un Dios piadoso. Quiero darles las gracias porque en su infinito amor Él nos cubre, nos guarda y nos protege. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Y espero que estas palabras les sirvan para reconfortar su corazón. Después escucharán el mensaje que nuestro querido pastor José tendrá para ustedes. Y que Dios les guarde, les acompañe y les bendiga siempre. Un abrazo desde acá, desde la casa, que sabemos que estamos todos en casa. Y muchas bendiciones. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos
que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hoy vengo con mi cuatro y mi tambor, buscando oír tu corazón a tus pies postrado. Siempre quiero darte adoración, pero hoy traigo una petición, atiéndeme, escucha este clamor. Oh Dios, sana Venezuela. Yo sé que tú amas a esta tierra. Perdónanos, hemos pecado. Hoy humillados a ti nos acercamos. Perdona el pecado, reconocemos que de ti nos alejamos. Buscamos hoy tu rostro, arrepentidos tu favor imploramos. A ti clamamos. You
corazón a tus pies postrado. Hola amada iglesia, Dios los bendiga grandemente, bienvenidos a nuestro culto del día de hoy. Gracias a la hermana Indira por sus oraciones, gracias a la hermana Evelyn por acompañarnos en ese tiempo de alabanza, y también pues hemos disfrutado de ese hermoso video, de esa canción Sana Venezuela, Señor. Así es, unánimemente pedimos una sanación por nuestra nación, sana también a cada corazón nuestro, a cada familia, a cada persona, Señor, restáuralo para que te den honor y gloria. Hoy vamos a estar compartiendo en la palabra en Lucas, continuando con el capítulo 9. Hoy estaremos trabajando Lucas desde el verso 37 al verso 50. Vamos a trabajarlo en tres partes. Primero estaremos viendo en Lucas 9, 37, 43, cómo Jesús sana a un muchacho endemoniado que tiene un espíritu inmundo. Luego seguiremos con el 44-45, donde Jesús anuncia otra vez su muerte. Y luego cerraremos con Lucas 9, de los versos 46 al 49, quién es el mayor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 9, desde el verso 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos admiraban la grandeza de Dios. ¡Wow! Bello pasaje. Y digo bello porque vamos a empezar a entender la profundidad. Y ustedes dirán: ¿y qué de bello tiene esto? Que tiene un demonio inmundo y Jesús lo expulsa. Bello, porque vamos a observar detalles. Primero remontémonos un poco al contexto, ¿no? Entendamos que en este pasaje que acabamos de leer hay un fuerte contraste con el anterior. ¿Cuál era el anterior? La transfiguración de Jesús. Sin duda los discípulos percibieron esto inmediatamente al bajar del monte en donde acompañaron al maestro, ¿verdad? En el Tabor. Después de haber presenciado el encuentro de Jesús con los profetas, Moisés y Elías, los tres discípulos enfrentaron las discusiones estériles de los escribas incrédulos. Del esplendor y la belleza de la transfiguración volvieron a la escena del dolor, debilidad y miseria en el valle, del gozo, de la sensación de triunfo que sintieron los tres discípulos en el monte Tabor. Fueron al encuentro de los otros 9 que se encontraban inmersos en una situación bochornosa de fracaso al no haber podido sanar a un muchacho endemoniado. Recordemos que en la transfiguración estaban 3 discípulos, los otros 9 estaban abajo, ¿no? Y cuando Jesús, este pasaje sucede cuando Jesús baja con los 3 discípulos del monte de Tabor. Pero si los discípulos sintieron este fuerte contraste al bajar del monte a la realidad, porque estaban en la transfiguración y bajaron, esto no fue nada comparado con lo que debió haber sentido el Señor Jesucristo, sin duda alguna, al dejar el trono de la gracia de Dios en el cielo para venir a este mundo perdido por causa del pecado.
Al ver a Jesús descender del monte, la multitud se asombró. Algunos opinan que quizás se debió a su llegada repentina e inesperada. Otros piensan que algo del resplandor de la transfiguración todavía era visible en el rostro de nuestro Maestro, de Jesús, y que esto fue lo que produjo quizás el asombro de la multitud. Recordemos que algo similar le había ocurrido a Moisés al descender del monte después que Dios le dio las tablas de la ley. Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Eso lo vemos reflejado en Éxodo 34:29. Entonces, nosotros podemos ver en este pasaje que cuando Jesús desciende del monte, este hombre, ¿verdad? Jesús trajo consigo algo de la gloria eterna, que allí se había manifestado sin duda alguna en la transfiguración, permitiendo de esta forma que los hombres vislumbraran algo de esa majestad de Dios, que sin duda alguna se reflejaba en él. Ahora, los 9 discípulos que no subieron al monte con Jesús hablaban entre ellos, ya que no entendían el por qué no habían podido echar fuera al espíritu maligno que atormentaba a ese pobre muchacho. Este hecho no pasó inadvertido, obviamente. ¿Por quién? Por los escribas, que siempre estaban buscando, como quien dice, la quinta pata al gato. Buscaban alguna ocasión para ridiculizarlos y desacreditarlos ante la gente. Y parece que por fin, según ellos, habían encontrado un punto débil en los seguidores de Jesús. Esto siempre es así. El mundo nos observa buscando nuestras faltas. Debemos admitir que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros. Al igual que los discípulos, nosotros también tenemos que seguir aprendiendo sin duda alguna del Señor y consagrarnos cada día más a Él. Así que cuando Jesús les preguntó qué era lo que discutían con los escribas, ellos estaban avergonzados y no contestaron nada. Fue entonces cuando salió un hombre de entre la multitud que explicó cómo había venido buscándole a él. Pero al no encontrarle, trajo a su hijo endemoniado a los discípulos con el fin de que lo sanasen. Pero la experiencia con ellos había sido frustrante. Ahora vemos cómo realmente este espíritu era un demonio que no quería dejar al hijo de aquel hombre. Y es así como Satanás no quiere que nos arrepentamos. Nos mete distracciones en la cabeza, no nos deja pensar claramente, nos pone atracciones ante el mundo para que no deleitemos, para que no queramos dejar los placeres de la carne. Pero sabemos que el seguir con Él sería nuestra perdición. Por eso debemos volcar nuestros ojos, debemos volcar nuestro corazón, nuestra mirada hacia Jesús. La misma experiencia de frustración que sintió el padre de aquel muchacho la han sentido muchas personas que en algún momento han quedado deslumbrados, quizás por alguna iglesia, algún siervo de Dios. Sin embargo, nadie podrá decir que ha ido a Jesucristo y ha quedado defraudado con Él. Porque vemos cómo los 9 discípulos no pudieron con este espíritu inmundo, pero Jesús puede. Por eso, nadie, pero absolutamente nadie, puede decir que ha ido a Jesucristo y ha quedado defraudado con Él. Ante la presencia de Jesús, con mucha angustia y ansiedad, el padre le explica cuál era la situación de su hijo. Su penosa condición física la había producido un espíritu inmundo. Es evidente que en este caso la enfermedad estaba relacionada con la posesión demoníaca. Sin embargo, debemos ser cautelosos porque no siempre hay una relación, entre la enfermedad y la presencia de un espíritu inmundo. Sin duda, aquellos que cada vez que tratan con un enfermo comienzan con un exorcismo, quién sabe, ese tipo de cosas que hace, pudieran estar equivocados. Pero no es difícil entender la angustia del padre que está viviendo
ante el trágico efecto de la obra de Satanás que ve en su hijo, en el muchacho, quien había sido arrebatado por él a su padre. Y por supuesto, podemos entender también el propio dolor que sentía el propio joven, que bajo la influencia de un poderoso demonio era arrastrado una y otra vez a su propia autodestrucción. Tal vez lo que más nos cuesta entender, quizás, es cómo el demonio había logrado tomar posesión de este muchacho cuando aún era un niño, tal como lo explica el padre, lo podemos ver reflejado en el pasaje. Se puede llegar a suponer que el muchacho tenía un problema quizás de epilepsia. Seguramente los padres lo llevarían con varios médicos para ser atendido, pero bien es conocido a través de historiadores que el pueblo de Dios no había desarrollado una buena medicina en los tiempos de Jesús. Esto quizás unido a la creencia popular de que las enfermedades eran siempre producto de haber pecado y por supuesto complicaban mucho aún más el panorama. Al no encontrar consuelo los médicos de la época, las personas recurrían a todo curandero, mago, a todo lo que se atravesara por allí, practicando técnicas profanas como el hacer pacto con los espíritus. Muchas de estas prácticas habían sido incorporadas al mundo hebreo a causa de la contaminación cultural que se dio durante la estancia del pueblo en Egipto y por supuesto posteriormente lo vemos reflejado en el exilio de Babilonia. Por lo tanto, podemos suponer que aquel padre en su desesperación debió consultar quizás algún mago, algún hechicero. Esto abrió la puerta o tal vez una pequeña rendija por donde se metió ¿quién? El demonio. Al apartarse de Dios, la condición de su hijo empeoró. Ahora tenía la epilepsia, que ya la tenía, y encima un demonio que lo atormentaba. ¡Wow! O sea que el padre, por alejarse del Señor, por ir viendo cómo podía solucionar un problema, trajo otro problema, porque el niño, este joven, sufría de epilepsia. Y por supuesto, ahora no solo que con eso no lo sanó, sino le agregó un nuevo elemento. Incorpora el del demonio que lo atormenta. Es como el refrán popular aquí en nuestro país, ¿verdad? En Venezuela dice, éramos muchos y la abuela parió. Éramos muchos y la abuela parió. O sea, este joven tenía la epilepsia y ahora su cuadro se complica, por supuesto, al tener pues ese demonio que lo atormenta. En cualquier caso, el pasaje nos permite ilustrar con claridad que en un mundo caído ni siquiera la infancia se respeta. Pero si Satanás puede llenar de maldad el corazón de un niño, de un joven, de la misma forma también puede el Espíritu Santo llenarlo de amor, lo que nos debe animar a predicar el Evangelio también a los niños, no solamente a los adultos. Viendo este pasaje bíblico y retomándolo, podemos entonces mencionar que antes que Jesús atendiera al muchacho, era necesario que él hiciera una serie llamada de atención a todos los presentes, cuando le dice, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? En Lucas 9:41. Ahora, interesante preguntarnos a quién dirigió Jesús esta severa amonestación. Bueno, como veremos, su indignación era contra la incredulidad que se había extendido en toda aquella generación. Allí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para desacreditar a Jesús y a sus discípulos con el fin de desprestigiarlo. También se refería a la multitud, que a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria y del poder de Dios, no hacía sino curiosear sin creer que Él era el Mesías. Los discípulos, quienes a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en el nombre de Jesús, en esta ocasión, por resistirse a aceptar los planes del Señor y en especial el anuncio de su muerte en la cruz, tuvieron poca fe y esta no dio fruto. Creo que podríamos reflexionar un poco en este pasaje, mis amados hermanos, amigos, para no ser como los discípulos que no pudieron sanar al joven. Recordemos que, primero,
Debemos tener disciplina en nuestra vida. No podemos alcanzar nuestras metas sin disciplina y sin orden. 2. Tenemos que tener clara la presencia de Dios en nuestra vida. Hay obstáculos que no se pueden vencer, hermanos, amados, con la fuerza humana o con la inteligencia o la voluntad. Solo se vencen con la presencia de Dios en nuestra vida. 3. Confiar en los tiempos de Dios. Dios da las órdenes. Él no va a decir cuándo es el momento de hacer las cosas o dejar de hacerlas. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Los humanos batallamos para esperar y reconocer los tiempos de Dios. Cuando Dios nos dice adelante, entonces nos movemos. Pero cuando nos dice ya es suficiente, stop, entonces nos paramos. Más vale obedecer. La lógica humana no puede ayudarnos a resolver obstáculos o problemas espirituales. Debemos aprender a escuchar la voz del Señor. Debemos aprender ¿a qué? A desarrollar una sensibilidad, amados, ante la palabra de Dios. Debemos también, como 4. punto, consagrarnos al Señor. Es decir, vivir en santidad, en integridad. Debemos vivir una vida recta delante del Señor. No podemos esperar que el Señor haga maravillas en nuestras vidas si estamos apartados de Él. Debemos estar conectados al corazón de Jesús. Pasar tiempo con Cristo en ese momento de oración, momento en que reflexionemos en su palabra. En una palabra, hay que tener una relación personal con Jesús. Como 5. punto, podemos decir que tendríamos que dar pasos de fe, basados en la obediencia al Señor, pasos que no están fundamentados en nuestra lógica humana, en la sabiduría humana, no, son pasos de fe basados en la confianza que podemos y que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando en la fe que tengo en mí mismo, en mis capacidades, sino en la fe que tenemos en el poder de Dios. Creer en su voluntad, creer en sus planes, creer en sus propósitos, creer en lo que Él ha reservado para nosotros. Es lo mejor que nos puede pasar, mis hermanos. En la historia del joven epiléptico, aunque los discípulos habían fracasado en su intento de liberar al joven, al muchacho, del poder diabólico, de ese espíritu que lo dominaba, Jesús pidió que lo trajeran. Tráiganmelo a mi presencia. Esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás haya fallado. Ahí está Jesús con esos brazos abiertos esperándote a ti, esperándome a mí. Una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el espíritu comenzó a sacudirlo con violencia, de tal manera que cayó en tierra revolcándose y echando espuma. Sin duda, esto debe ser una escena y nos las imaginamos, y es una escena terrible. Pero a pesar de esto, Jesús no hizo nada por el joven, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación con el Padre. Interesante, ¿no? ¿Para qué se cree entonces que Jesús actuó de tal manera? Porque si bien es importante que su hijo fuera restablecido, no era menos importante los problemas de fe que el Padre arrastraba. Esto quedó claro inmediatamente por la forma en que el Padre hizo su petición al Señor. Cuando le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda. Esa será la manera en que tú y yo debemos acercarnos al Padre. Decirle, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tal vez el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar de Jesús. Así que cuando hizo su petición parecía no estar muy seguro de que Jesús realmente podía ayudar a su hijo. Recordemos también cómo el leproso en Galilea se acercó a Jesús diciéndole, si quieres, puede limpiarme, que lo vemos en Marcos capítulo 1, verso 40. Ninguno de los dos comprendía que Jesús quiere y puede salvar a todos los que se acercan a Él con fe. Ninguno de los dos. Ni en este pasaje, cuando vemos al padre del hijo endemoniado en Lucas, y tampoco en Marcos 1:40. Pero la cuestión es que realmente debemos tener fe. De verdad que uno se pone a pensar cómo estos dos hombres no podían comprender que Jesús quiere
y puede salvar a todo el que se acerca a Él, reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. El Padre había visto el fracaso de los discípulos y tal vez por eso mismo estaba cuestionando el poder de Jesús, pero el Señor llevó el asunto al mismo centro del problema, la propia falta de fe de aquel hombre. Por lo tanto, si no avanzamos más en nuestra vida cristiana es por nuestra falta de fe y no por culpa de otros. En cuanto a la frase bíblica que dice al que cree todo le es posible, es probable que se refiera no tanto a lo que podemos hacer mediante nuestra fe, sino lo que Dios nos dará la respuesta a esta fe, tal como le ocurrió al padre del muchacho. Y por supuesto, no quiere decir que no dará, esto no quiere decir que nos dará cualquier cosa que le pidamos en oración, porque la verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y a la confianza plena que cada uno de nosotros debemos tener en Él. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Vemos en Marcos 9:24. La angustiosa contestación del padre, que la podemos ver en este pasaje, revela sus dudas. Con total honestidad, él expresó su fe ante Jesús, al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma. Es dramática, pero a la vez conmovedora, la lucha que se percibe en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. Sin embargo, había algo de fe en el padre del joven epiléptico, tal vez tan pequeña como dice la palabra, como una semilla de mostaza. Pero al ser genuina, el Señor se encargaría de robustecerla, de fortalecerla, de hacerla crecer. De esto debemos aprender, amados hermanos, hermanas, amigos que nos tienen la oportunidad de compartir con nosotros en este mensaje. Creo que debemos aprender también que la forma correcta de nosotros enfrentar nuestra incredulidad es llevándola a Jesús, igual que le llevamos también todos nuestros pecados y debilidades. Mientras Jesús hablaba con el Padre, la multitud, como ya lo hemos mencionado, se amontonó, y lo hemos visto en otros pasajes, y en este, rápidamente en torno a ellos, a fin de que, ¿qué buscaban ellos? Ver el resultado. Aunque aquel espíritu maligno era realmente, poderoso, y a pesar de que de ninguna manera quería soltar a este joven, no pudo resistir el poder divino de Jesús, de nuestro Señor, que no solo le mandó a salir del muchacho, sino que también le dijo: te prohíbo que vuelvas a él. Gloria a tu nombre, Señor. Al salir el espíritu, le hizo al muchacho todo el daño que pudo, dejándolo tirado en el suelo, casi como muerto. Pero el Señor Jesús, en un gesto realmente hermoso, le tomó de la mano, lo restauró plenamente, devolviéndole la fuerza y levantándolo a la vida. Los discípulos, que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso en el que ellos, los 9 que estaban allí, habían fracasado, una vez que estuvieron a solas con Él, sin duda alguna, le preguntaron por qué ellos no habían podido echar fuera al demonio. Seguramente recordaban la ocasión ellos, en su mente, los discípulos, en que Jesús les había enviado a ellos solos y cómo habían echado a muchos espíritus inmundos. Entonces, ¿qué había fallado en esta ocasión? La falta de fe, mis hermanos. La falta de fe era la causa de su fracaso. Como el Señor le había dicho al padre del muchacho: al que cree, todo le es posible. El problema de los discípulos era que, si bien habían llegado a entender quién era Jesús y lo habían reconocido como el Cristo, sin embargo no aceptaban que Él tuviera que morir en una cruz. Este rechazo a la voluntad de Dios les estaba llevando a actuar al margen de su poder, como ya mencionamos anteriormente. En esta circunstancia no era de extrañar la derrota que acababan de sufrir los discípulos que no habían subido al monte, los 9 que quedaban. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno.
el Señor también les explicó que había diferentes géneros de demonios, algunos más poderosos y malignos que otros. Y por sus indicaciones parece que este era el peor de todas las clases. En estos casos se precisa de mayor potencia espiritual para que la obra pueda ser desechada, pueda ser, expulsado ese demonio, se deshaga. El problema fundamental de los discípulos es que habían ido a enfrentarse con las fuerzas de Satanás sin estar revestidos de toda la armadura de Dios. Y fíjense varias cosas que podemos ver en este pasaje que habían descuidado. Primeramente, como ya hemos dicho, la falta de fe, pero también falta de oración, falta de ayuno. Es por medio de todas estas cosas que entramos en comunión con Dios y en la dependencia plena de Él, lo que se traduce en ser instrumento de Dios con el poder para el servicio. Tal vez los discípulos confiaron en sus éxitos del pasado, creyendo que iban a repetirse automáticamente. Ya yo oré ayer, ya no falta orar hoy. Ya yo hice ayuno ayer, no hace falta ayunar ayer. ¡Wow! Y como consecuencia no recurrieron a Cristo. Pero todos sabemos que espiritualmente hablando no se puede vivir del pasado. Yo debo renovarme cada día, cada día. Eso forma parte, así como nos alimentamos del pan, que no solo del pan vive el hombre, yo debo buscar de la palabra del Señor. Ellos habían recibido el poder y la autoridad del Señor, pero necesitaban la oración para mantenerlo. Sin fe, cualquier don que hayamos recibido se seca, porque va a morir. Quizás ellos habían comenzado a creer que podían llevar a cabo estas poderosas obras por sí mismos sin mantenerse en ese contacto con Dios y su poder. Así que su fracaso fue la forma dolorosa en que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de ¿qué? De la fe, de la oración, del ayuno. Todos nosotros debemos aprender también esta importante lección. Todo intento de servir al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril, acabará siendo vana. Recordemos las palabras de Jesús y guardémoslas en nuestro corazón cuando nos dice, ¿verdad? En Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Eso lo vemos reflejado en Juan capítulo 15 en el versículo 5. Esta escena es una figura de la realidad actual. Jesús y sus discípulos ya están en el cielo y aquí estamos nosotros en el mundo, al pie de la montaña, donde reina la confusión, donde reina el compromiso y la impotencia. Es como si el mundo actuase hoy como un hombre poseído por el demonio, si hacemos esa comparación, y la iglesia se encontrase impotente ante las necesidades de las personas. Cuando Jesús habló a la multitud, les reprendió por su falta de fe ante el problema de aquel niño, y aparentemente los discípulos y los escépticos estaban incluidos. La condición del muchacho obviamente era lamentable. Jesús se volvió al Padre apelando a su fe. El Padre suplicó desesperadamente para recibir fe, según lo podemos contrastar también en relatos de los otros evangelios de este pasaje. Los discípulos estaban confundidos porque previamente habían expulsado demonios, pero en esta ocasión no pudieron. El Señor les confirmó que este caso era diferente, debido a la gravedad, y expulsó al demonio ante el asombro general. Gloria a tu nombre, Padre. Así que en esta parte que vemos de Lucas, hasta el versículo 47, vemos entonces lo hermoso que le digo del pasaje es que vayamos a Jesús, que lo busquemos. No siempre podrás con tu fuerza, no siempre yo podré con mi fuerza, pero con su Santo Espíritu, con Jesús guiándonos, podemos. Todo el que cree en su nombre le es posible. Ya vamos concluyendo, amados hermanos, nos toca revisar los dos siguientes pasajes. Vamos a ver en Lucas 9, 44, 48, donde Jesús anuncia otra vez su muerte en este pasaje. Y maravillándose todos
de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien a los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Wow. Claro, cuando leemos esto y lo vemos un poco, podemos ver que obviamente a nadie le interesan las malas noticias. Nadie quiere saber lo que vendrá, si esto va a ser doloroso. Nadie está dispuesto a hablar del sacrificio y de la muerte. Eso es así. Por eso se entiende la resistencia que los discípulos tenían de escuchar y de entender estas palabras de Jesús. Más difícil aún había de resultarles a ellos entender que a Jesús, a quien habían visto y gozado en diferentes circunstancias, obrando de una manera extraordinaria, le pudiera amenazar algo. Es que no es fácil entender al Señor si pretendemos encajarlo en nuestra lógica. Precisamente, si todos están maravillados de la grandeza de Dios revelada en cada una de las obras de Jesús, ¿cómo entender entonces el peligro que cierne sobre Él? ¿De qué estaba hablando? Resulta difícil de imaginar. Él es Dios. De ello parece no quedarle duda a nadie. ¿Cómo entender lo que dice? ¿O cómo no esperar que habrá de tener un as bajo la manga, como quien dice, para sacarlo oportunamente? Escuchen bien esto que les digo, dice Jesús. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Nos cuesta mucho esfuerzo, hermanos, hermanas, amigos, llegar a comprender la actitud de los discípulos. De hecho, me pregunto, ¿no es la nuestra? ¿No estamos siempre acudiendo a Él para que nos saque, como quien dice, las patas del barro, los pies del barro, nos saque las castañas del fuego? ¿No esperamos que nos salve de toda dificultad? ¿No es eso lo que con más frecuencia pedimos cuando acudimos a Él? Eso es lo que nos dicta la lógica. Si estás dispuesto a salvarnos a nosotros, y si de hecho nos salva, ¿por qué no se va a salvar a sí mismo? ¿No es esto mismo lo que le gritaban los soldados cuando se encontraba Jesús en la cruz? Lo vemos en Lucas 23, en el 36-37, ¿no? Entonces, estamos frente al misterio de Jesucristo, que siendo Hijo de Dios, se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Es más, se hizo tan hombre que bien podemos aplicarle el distintivo de hombre ejemplar, en el sentido de igual a cualquiera, como Él mismo nos dice, el Hijo del Hombre. Ahora, cuando Jesús dice, escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Así, si antes hemos admirado a Dios en todo su extraordinario accionar que no nos deja duda alguna respecto a quién es, ahora debemos admirarlo con la otra cara de la moneda, la del hombre, tan frágil como cualquier mortal de nosotros, abandonando a la voluntad del Padre, sufriendo con estorcismo el crimen más atroz tan solo para salvar. Así es Jesús. Como hombre, como cualquier hombre, llegaría hasta el fin, iría hasta donde fuéramos capaces de llevarle, hasta donde fuera necesario por amor. No se correría ni pondría resistencia, tampoco se valdría de ninguno de aquellos poderes de los que nos dio muestra. Él nos mostraría el camino con su propia vida. De este modo, al igual, debemos nosotros admirar a ese Jesús, a Dios. Tendríamos nosotros, ¿verdad?, que entender que siendo Dios es capaz de humillarse a tal extremo por amor hasta morir por nosotros en la cruz como el más despreciable de los mortales, rodeados de delincuentes. Nosotros también podemos hacerlo. Cuando Jesús dice esas palabras tan profundas, dice, escuchen bien lo que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Sin duda alguna es un asunto de fe.
Hemos de creer en Jesucristo y en su revelación. Con su muerte y resurrección, Él ha trazado el camino del amor sin límite. Todo aquello de poner la otra mejilla, de desprendernos de cuanto tenemos por nuestros hermanos, si así nos los piden, queda aquí totalmente confirmado y validado. Jesucristo, el Hijo del Hombre, el hombre que nos ha mostrado con su ejemplo como hombre hasta dónde es posible amar. Hemos de amar a nuestros hermanos, inclusive a nuestros enemigos, sin rebelarnos, sin violencia, porque solo el amor nos traerá la vida eterna. Es difícil, sí, pero no imposible. Jesucristo, asimismo, como muchos nos ha mostrado que ha seguido el camino del amor, el camino de la perfección, el camino de la santidad, camino que todo cristiano hemos de transitar. Imposible para nosotros, pero no para Dios. Todo es posible para Dios. Con su ayuda y el fuego del Espíritu Santo, todo nos es posible. Amados, solo el amor es capaz de conducirnos a la vida eterna. Este no es un objetivo egoísta, porque quien ama no puede ser egoísta. Justamente en esto es lo que tenemos que creer. Eso es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y una vez más Jesús nos dice hoy, escuchen bien esto que les digo. Y está en este pasaje, lo acabamos de leer. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y vamos a cerrar con Lucas 9, 46, 49, ¿quién es el mayor? Entonces entraron en discusión, dice la palabra, sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y le puso junto a sí, y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque él es más pequeño entre todos vosotros. Este es el más grande. Wow. Nada más y nada menos yo veo en este pasaje interesante cómo a los discípulos se le ocurrió preguntarle cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó al niño, ¿no? Bueno, yo creo que así como seres humanos confiesa a los cuatro vientos que todos somos iguales. Quizás somos iguales ante el Señor, todos. Quizás lo decimos, lo gritamos a los cuatro vientos. Sin embargo, cuando uno se reúne siempre pregunta ¿quién es el más importante del grupo? Y le preocupa ocupar uno de los primeros puestos. El que está más arriba tiene súbditos, es el centro de atención, el que manda. Su opinión es la más importante, es al que todos deben respeto y obediencia, y la cadena continúa hasta llegar al último, que prácticamente viene siendo el esclavo de todo. Esta mezquina preocupación también invadió al grupo de Jesús, a sus discípulos, ¿verdad? Les inquietaba determinar quién era el más importante. Por supuesto, este sería el jefe, el privilegio, el amo del grupo. La discusión debió ser agria y acalorada, seguramente, me imagino, ¿no? Un encuentro de gritos, de gestos, de codazos, bueno, disimulados, uno, otro, me imagino, no sé cómo sería esa escena, pero no era para menos. El vencedor de esa disputa se impondría a los demás. En la discusión sobraban los argumentos. Los más viejos reclamaban el puesto por su experiencia, los jóvenes por su valentía y arrogancia, otros porque fueron los primeros en ser llamados, ¿no? Estamos hablando del grupo de los discípulos que le hacen esta, digamos, interesante pregunta a Jesús. Más de algunos argumentos que era el preferido del maestro y no faltó el que quiso hacer valer sus bienes. El mundo aplaude a los poderosos, rinde homenajes a los bravucones que lucen medallas de guerra, admira a los magnates que despilfarran la plata. Se ven, bueno, artistas en los cines, estrellas en la televisión, bueno, son los que se creen que están en los primeros puestos, son los más importantes, eso pareciera ser lo que priva, los que gozan de honor y poder. El mundo, vemos cómo condecora muchas veces a asesinos que aplastan a los rebeldes, mantienen pedestal a los mercaderes que
amasan fortuna con la sangre. Bueno, y vemos cantidad de cosas, ¿no? ¡Wow! Vemos que lo que pasa. Pero la lógica de Jesús nos sorprende. Es radicalmente distinta. Los discípulos piensan en mandar y el maestro, ¡wow!, en servir. Los discípulos buscan la gloria y el poder. El maestro es humilde y obediente. Los discípulos se pelean por los primeros puestos. El maestro es el esclavo que entrega la vida por los demás. La paradoja del reino de Dios desconcierta sin duda alguna al mundo. Los grandes son los pequeños. Los primeros son los últimos. Lo más importante son los insignificantes ante los ojos de los hombres. En aquel tiempo los niños no contaban en la sociedad judía. Nadie se preocupaba por aquellos seres impotentes. Pasaban casi por desapercibidos. Para Jesús estos pequeños son los más importantes. Son humildes, limpios de corazón, traviesos, nobles, leales. Muchas veces son marginados, olvidados. Son el tesoro del reino de Dios. En nuestro tiempo también tenemos que entender que los niños tienen la importancia que merecen. Están protegidos, la sociedad se preocupa por su futuro, aunque muchas veces les descuida el presente. Sin embargo, hay otros pequeños que siguen grupos, pues que obviamente siguen marginados, que solo cuentan pues con ciertas cosas. Pero vemos este pasaje bello en esta lección que Jesús nos da, y que sin duda alguna para mí, amados hermanos, hermanas, amigo que nos sigue vigente. El que quiera ser el más importante, el que busque los primeros puestos, debe ser como los niños, puro, sin doblez, leal, humilde, sin rencor, al servicio de los demás. Los que predican el Evangelio tienen que luchar para defender los derechos de los más pequeños, de los pobres, de los marginados. Y los que mueren abandonados tienen que ser la voz de los humildes y desamparados, la voz de los que en silencio se descuidan, la voz de los que no cuentan quizás en esta sociedad. Cuando Jesús nos dice: el más insignificante entre todos vosotros será el más importante. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Hoy te pido, Señor, y venimos todos unidos ante ti, a cerrar toda aquella puerta que por algún error hemos abierto a la hechicería, a cosas, invocando cosas que no son de ti, Señor. Hoy venimos a entender, como hemos visto en la exposición de tu palabra, Señor, como ese padre, teniendo ese hijo enfermo, trató de buscar hechiceros, quizás buscando otras cosas que no eres tú. Hoy venimos a cerrar ante ti toda puerta que en algún momento se pudo haber abierta, Señor. Danos hoy esa paciencia, Señor, para mantenernos fieles hasta que se cumplan tus promesas reservadas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre, fortalece nuestra fe, Señor, porque esa es la verdadera puerta que sin duda alguna abre las promesas, Señor, hacia ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer hoy en cada momento de nuestras vidas donde te hemos faltado, Padre. Libra nuestra alma del veneno de la incredulidad, Señor. Límpianos, Señor, límpianos a cada uno. Ayúdanos a que más nunca, Señor, podamos dejar de creer en ti, Padre Santo. Aunque mis ojos ya no puedan ver, Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor. Cúbrenos, Padre. Aunque mis manos no te puedan tocar, sé que tú estás a mi lado, Señor. Sé que tú escuchas el clamor nuestro. Tú escuchas mi clamor, el clamor de nuestros hermanos, Señor. En ti hoy ponemos la esperanza, Padre. Bendigo a nuestra congregación, Señor. Bendigo a la iglesia en casa de Macaracuay, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Bendigo a su familia representada, Señor. Extiendas esta bendición tuya en tu nombre, Padre, a cada una de sus familias representadas, Señor. Bendigo también, Padre, a todo aquel que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, Señor. Sé tú trabajando en medio de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender también y no preguntar quién de nosotros es el mayor del otro, sino entender que el menor de nosotros, Padre, es el grande ante ti. Danos ese corazón grande. Ayúdanos a enseñar cómo debemos servir. Gracias, Padre, por ese sacrificio que tú has hecho en la cruz. Sacrificio que cada uno de nosotros hoy una vez más reconoce. Gracias por cada gota de sangre que vertiste en la cruz del Calvario, Padre.
Gracias, Señor, por ser ese Dios de Israel, ese Dios grande, ese Dios invencible, Padre. Cuando muchos nos dan a nosotros quizás que no tenemos solución, sabemos que en ti estamos confiados, sabemos que eres tú, Padre, en tu tiempo que te mueve. Gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que sigues haciendo en nuestra congregación, en nuestras vidas, en las vidas de nuestra familia, en la vida de cada uno del que te busca, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, mis amados hermanas, hermanos, amigos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. El próximo sábado estaremos también en Iglesia en Casa, en Yepla, Macaracuay, compartiendo la palabra del Señor y este tiempo especial con ustedes. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.